Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, pues hoy les traigo la segunda parte de los 10 gobernantes más perversos de la historia. Si no has visto la primera parte, te recomiendo verla, te dejo el link en la descripción. Sin mucho más que decir, continuemos con el top. En el puesto número 5, tenemos a Leopoldo II de Bélgica. Ingresó en el ejército belga siendo muy joven y realizó numerosos viajes por todo el mundo, lo que marcaría su política expansionista. Contrajo matrimonio con María Enriqueta de Austria en 1853. Sucedió a su padre en el trono de Bélgica 12 años después, en 1865, cargo que ocuparía hasta su muerte. Gracias a la colonización del Congo, Leopoldo convirtió a Bélgica en una potencia imperialista y a él mismo en multimillonario. Gracias a los préstamos concedidos a Leopoldo por el Estado belga, la AI creó una red ferroviaria a lo largo del río Congo y de sus afluentes, y abrió carreteras. Después de que John Dunlop inventara los neumáticos de caucho, la demanda mundial de látex, su materia prima, se había disparado en la industria automovilística y de bicicletas, y se inició una carrera comercial internacional para dominar el mercado. Para adelantarse a la competencia, que explotaba bosques en América Latina y en el sureste asiático, Leopoldo impuso personalmente altas cuotas de producción de caucho en el Congo, obligando a la población indígena a cumplirlas con métodos coercitivos de la más alta violencia. Para aumentar el ritmo de producción, los soldados del ejército belga cobraban primas en función de las cantidades suplementarias de caucho recolectado, lo que les incitaba a endurecer cada vez más los métodos de presión sobre los trabajadores. Su política con los nativos consistió en brutales prácticas basadas en el más espantoso terror, contradiciendo los principios humanitarios que él mismo había defendido. Se calcula que durante los años de dominio de Leopoldo sobre el Congo fueron exterminados unos 10 millones de nativos, la mayoría de ellos esclavizados, mutilados, asesinados o amenazados con la muerte para que trabajaran en la obtención de caucho. No fue hasta 1903, 2 años después del fallecimiento de la reina Victoria, prima de Leopoldo, que la Cámara de los Comunes adoptó una resolución crítica sobre la gestión del Congo, y encargó al diplomático Roger Cassement que investigara los hechos. Su informe, conocido como el Informe Cassement, se hizo público al año siguiente y tuvo un impacto considerable en la opinión pública. El gobierno británico envió copias a los 14 países firmantes de la Conferencia de Berlín de 1884-1885, pidiendo que se revisara la concesión privada del Congo al rey de Bélgica. El diputado socialista belga Emile van der Velde y parte de la oposición parlamentaria consiguieron, en contra de la opinión del rey, que se creara una comisión independiente de investigación, cuyo informe confirmó las observaciones de Cassement y Morel. Por su parte, el rey envió su propia comisión de investigación, constituida de oficiales belgas, que negó toda clase de abusos y apoyó su labor civilizadora. Las consecuencias inmediatas de esos informes se limitaron al arresto de algunos soldados belgas acusados del asesinato de centenares de congoleños en 1903. El rey mantuvo su control sobre el Congo hasta 1908, fecha en la que el Parlamento belga, bajo la presión internacional, decidió anexionarlo y asumir su administración. Leopoldo II aceptó firmar el Tratado de Cesión del Estado Independiente del Congo el 28 de noviembre de 1907. Esta cesión fue incluida en 1908 en el acta conocido como Donación Real, por la que Bélgica heredaba del Congo así como de la gestión de las inmensas propiedades personales del rey en Bélgica, preservando su disfrute por sus sucesores en el trono y prohibiendo su venta o alteración. Sin duda, en mi opinión, el más sangriento y perverso del siglo XIX. En el puesto número 4, tenemos a Joseph Stalin. Muchos presentes no estarán de acuerdo con el posicionamiento de este malnacido, pero les recuerdo que no es un top de los gobernantes más sangrientos, sino de los gobernantes más perversos de la historia. Fue el máximo líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del asqueroso Partido Comunista de la Unión Soviética desde mediados de los años 20 hasta su muerte en 1953. El 3 de abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista de todas las Rusias, un cargo que él posteriormente transformó en el más poderoso del país.
En aquella época, esta posición se veía como un cargo menor dentro de la estructura partidaria, ocasionalmente en el partido se referían a Stalin como el camarada archivista, sin embargo este cargo asociado con el liderazgo que tenía sobre la oficina organizativa del Comité Central del partido, Orgburó, dio a Stalin una base de poder suficientemente fuerte como para permitirle instalar a sus aliados en los puestos claves del partido. Después de derrotar a la oposición de derecha de Bujarin, Stalin comenzó los planes de colectivización e industrialización. En este camino es de destacar la deskulakización, que trajo como consecuencia la expropiación masiva de las tierras explotadas por los hacendados capitalistas, kulaks, lo cual causó una reducción de la producción de cereales y una gran hambruna en Ucrania que supuso la muerte de varios millones de ucranianos. Holodomor, según el gobierno soviético, fue una medida necesaria para acabar con la retención y sabotaje de productos que ilegalmente practicaban los kulaks. Los muertos por la hambruna ascendieron a un número difícil de determinar. A fines de la década del 20, Stalin adoptó enérgicas medidas económicas para permitir la rápida expansión de la industria pesada. Necesitaba producir gran cantidad de acero, maquinarias, ferrocarriles y armas para construir un sistema efectivo de defensa contra la agresión de las potencias capitalistas occidentales. Pero los recursos necesarios para el desarrollo de la industria solo podrían lograrse con un aumento de las exportaciones agrícolas. Para ello había que terminar con las pequeñas explotaciones campesinas, organizar el trabajo en gran escala y mecanizar las tareas agrícolas. Stalin puso en marcha esa reorganización de la producción. Estableció la colectivización forzosa en la que los campesinos fueron obligados a unir su trabajo y sus parcelas formando grandes cooperativas colectivas. Se estima que los muertos causados por el régimen de Stalin asciende a unos 20 millones, debido en gran parte a estas condiciones extremas de trabajo. A partir de aquí, entramos en los gobernantes más perversos de la historia. En el puesto número 3, tenemos a la única mujer del top. Rana Valona I tomó el trono de Madagascar en 1828, ya que aunque no le correspondía heredarlo tras la muerte de su marido, fue asesinando poco a poco y con sigilo a todos sus descendientes hasta que quedó ella sola en la línea de sucesión real. Desde el principio hizo gala de una inigualable maldad. Sus primeros actos fueron destruir los tratados internacionales que había firmado su esposo con las potencias extranjeras y expulsó de la isla a los extranjeros. También persiguió a los cristianos. En torno a 1835 movilizó un ejército para perseguirlos, y el ejército malgache ejecutó a todos los que llevaran una Biblia o profesaran el cristianismo en público. Se torturaban a los reos, atar al cautivo a la boca de un pozo y soldados tiran agua hirviendo, de forma que el líquido sube y escalda vivo al desgraciado. Aproximadamente, 150.000 cristianos murieron durante el reinado de Rana Valona. La isla se sumió en el aislamiento. En 1845 una misión anglo-francesa intentó poner fin a aquel reinado de terror. Pero la reina, que se hacía adorar como una diosa viviente, sospechó que tras ella había una conjura familiar. Su hijo Radama II llegó a pedir a Napoleón III que invadiera la isla. Sin embargo, las puertas de Madagascar no se abrirían hasta 1861, cuando falleció la reina, siendo recordada como la reina más devastadora del siglo XIX. Con la medalla de plata tenemos a Vlad Dracula. Fue príncipe de Valaquia, hoy el sur de Rumanía, entre 1456 y 1462. Tenía predilección por el empalamiento, una técnica de tortura y ejecución que consiste en introducir un palo de aproximadamente 3,50 metros de longitud sin punta, ya que esto aseguraba un mayor sufrimiento en la víctima, por el abdomen, fijarlo a la carne con un clavo y después levantarlo para que la víctima muriese lentamente. Entre 40.000 y 100.000 personas murieron de esta manera, o a través de otros métodos de tortura, a manos de los hombres del empalador, durante los 7 años que duraron sus sucesivos reinados. Enemigos, traidores, delincuentes de todo tipo. Vlad odiaba, más que cualquier cosa, los robos, las mentiras, el adulterio, y no perdonaba a nadie por su rango. Más aún, cuanto más alto era el rango del traidor, más duro era el castigo. Consiguió acabar con los boyardos decadentes de su tiempo. Vlad hizo y deshizo alianzas tanto con turcos como con húngaros, siempre por los intereses de su patria, Valaquia. Durante todo su reinado se caracterizó como un auténtico patriota y siempre defendió los intereses de su pueblo, ya que tanto húngaros como turcos miraban a sus territorios como región a conquistar.
casi siempre contó con un ejército reducido y muchas veces utilizó las tácticas de la guerrilla, utilizaba la táctica de tierra quemada, infectaba los pozos de agua, mandaba enfermos de tuberculosis a los campamentos turcos, para luchar contra sus enemigos. Se cree que Vlad Drácula fue el personaje en el que el escritor irlandés Bram Stoker se inspiró para crear a su personaje el vampiro conde Drácula, sin embargo no existen pruebas fehacientes de que Stoker conociera al personaje. Y finalmente, en el puesto número 1, como muchos ya se imaginarán, tenemos al líder del asqueroso partido nazi, Adolf Hitler. Como ya muchos sabréis, fue un político y gobernante alemán de origen austríaco, que estableció un régimen totalitario en el que recibió el título de Führer. Como jefe del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, también llamado Partido Nazionsdat, dirigió el gobierno del país de 1933 a 1945, ocupando sucesivamente los cargos de canciller, jefe de gobierno y jefe de Estado, gobernando como dictador durante la mayor parte de ese periodo. Tocado orador carismático y poseído por una presencia personal profunda, Hitler es considerado como uno de los líderes más significativos de la historia. El sistema industrial militar que fomentó, llevó a Alemania a salir de la crisis económica post-Primera Guerra Mundial y, en su apogeo, a controlar gran parte de Europa. Hitler ordenó la invasión de Polonia en 1939, en lo que constituye uno de los factores detonantes de la Segunda Guerra Mundial. La guerra que el eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados llevaron a cabo durante ese tiempo, condujo a la destrucción de gran parte de Europa. Durante su liderato, Hitler también llevó a cabo la política racial del partido nazi, el holocausto y la muerte y desplazamiento de millones de personas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que le dieses un pulgar hacia arriba y que te suscribas para ver más vídeos como estos. También os agradecería que comentarais qué tal os pareció el vídeo, y no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales como Facebook y Twitter, los links están debajo de la descripción. Sin más que decir me despido, un saludo y hasta la próxima. The wonder of the